Vamos a conversar aquí en los desayunos de Correo Usir con el ex ministro y también ex congresista Antero Flores Arauz. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar con usted nuevamente. Bien, primero quiero preguntarle, usted ha sido ministro de Defensa y en este momento hay una denuncia de por medio del ministro de Defensa a un programa periodístico, a una periodista por la difusión de documentos supuestamente clasificados como secretos en relación a los operativos en el Brain. ¿A usted le parece prudente ese tipo de denuncias? ¿Qué tal? Mira, una cosa es que sea prudente o no prudente. Y yo creo que han mantenido determinados estándares y determinados protocolos antes de que salga ese informe con los mismos miembros de las Fuerzas Armadas. O sea que no ha sido una cuestión que ha salido sorpresivamente, ni que se hayan visto caras o escuchado voces de gente que no se debía o que no había prestado autorización. O sea, ese programa del Canal 5 ha sido prudente y han respetado determinados protocolos de lo que es la información clasificada. Ahora, ¿toda información que se le pone el sello de secreto lo es? No necesariamente, porque ha habido mucho abuso, no solamente en los sectores interior y defensa y relaciones exteriores, sino en todos los sectores. Los funcionarios públicos son mandados de poner su sellito confidencial, secreto, etcétera, y no necesariamente lo son. Sobre todo cuando son compras, ¿no? Así es. Así es. Que al final, mira, todo se sabe. Al principio quizás no cuando estás en las tratativas, pero después las revistas especializadas te comentan todo lo que han comprado en sectores de defensa y sectores policiales, todos los países. Cada vez hay menos secreto, por más que a los funcionarios les guste su sellito. Cada día con las comunicaciones, la libertad de las comunicaciones, las facilidades del Internet, el mundo ya globalizado por las comunicaciones, es muchísimo más difícil mantener reserva de información. Ahora, el ministro hablaba de una supuesta vulneración de la seguridad nacional, pero no argumentó precisamente en qué sentido se vulnera la seguridad. No podía argumentarla, porque no hay. ¿Dónde está? Nadie ha podido decirlo porque la verdad que no se ha vulnerado nada. Esto ha sido una exageración. Yo la verdad, y lo he dicho con anterioridad, hubiera llamado a la señora Roxana Cueva y le hubiera dicho muchas gracias. E inclusive le doy una distinción, porque me está ayudando a poder romper mafias de corruptos, porque hay corrupción. Si bien todo el mundo es inocente mientras no se prueba culpabilidad, la presunción de inocencia, pero es cierto, hay corrupción. En consecuencia, si a mí me ayudan a desatar los nudos de corrupción para poder investigar y para poder sancionar de ser el caso, ¡qué maravilla! Bueno, el problema es que algunas autoridades judiciales, por eso hay muchos periodistas hoy día sometidos a juicio, es que obvian el también denominado interés público a la hora de iniciar un proceso judicial y se ciñen solo a la ley. ¿Cómo ve el panorama es que tienen que ceñirse a la ley, no nos olvidemos que la ley está para cumplirse. Y hay además la presunción de constitucionalidad de las normas mientras no sean derogadas por quien corresponde o por el Tribunal Constitucional. O sea que los jueces tienen que cumplir. Ahora, los periodistas tampoco tienen coronita, ¿no? No me vengan a decir que porque soy periodista y que porque informo estoy fuera del sistema legal y que conmigo no se pueden meter. Hay casos en que sí se deben meter. En este caso yo no encuentro en lo de la señora Roxana Cueva. En este caso, por eso te decía que yo hasta Cateriano, le agradecería. En este caso, Pedro Cateriano, el presidente Ollanta Humala, ¿deberían pronunciarse para evitar que esta denuncia prosiga en la Fiscalía? Mira, yo creo que se han pronunciado al interior. A mí nadie me va a contar el cuentazo de que el ministro de Defensa, en un caso tan importante, que tiene que ver con el prestigio de un canal de televisión, con un programa dominical tan sintonizado, con periodistas que gozan de prestigio. Esto no es ¿qué te puedo decir? El semanario de Chumbivilcas, ¿qué te digo? La Voz, no.
es un canal de televisión muy importante y un programa dominical muy serio. En consecuencia, el ministro tiene que haber consultado con el primer ministro y con el presidente de la República. ¿Ha tenido autorización entonces de...? Pero por supuesto. Además, no nos olvidemos, los ministros no son mandados, y menos en Interior y menos en Fuerza Armada, porque no nos olvidemos de que el presidente de la República es el jefe supremo de las armas, de Fuerzas Armadas, Marina, Aviación, Ejército y también de la Policía. Es el jefe supremo. No es simplemente ¿qué te puedo decir? Una etiqueta. No, es más aún. Tiene que ver con los ascensos. Es el que firma los ascensos. Es el que escoge dentro de las relaciones que le presenta el ministro de Defensa. Entendiendo esa estructura organizacional en el gobierno, también no es coincidencia la reacción del ministro del Interior, Pérez Guadalupe, a propósito de esta compra de patrulleros y la indagación preliminar que ha hecho la Contraloría, que, bueno, culminando la etapa se ha conocido algunos adelantos, pero ha habido una reacción dura del ministro contra el Contralor. Mira, yo creo que lo que le ha debido fastidiar a Pérez Guadalupe, que lo conozco muchos años y es una persona decente, honrada, nadie le ha encontrado un pero respecto a honestidad y a decencia. Puedes tener tus observaciones, tus discrepancias en la forma como maneja el asunto, en temas técnicos como el 24x24, en el tema de que se suprimió el 24x24 doblándole el trabajo a los policías pero no la remuneración. Puedes tener discrepancias, pero lo que no se duda es de la integridad de este ministro, que es una persona muy seria y que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con el padre Lancier primero, etcétera. Él quiere poner en duda más bien lo que dice el Contralor, ¿no? No, a lo que voy es, cada uno hace su papel. Lo que pasa es que Pérez Guadalupe, mi impresión es que se ha sentido muy mortificado porque lo ha sentido como que se está dudando de su integridad, que no necesariamente es. Cada uno tiene que ejercer su papel y sus funciones, ¿no? Ahora, hablando de la compra en sí, se cuestiona desde el tipo de llantas hasta que no son adecuados para la geografía del Perú. Debería haber un estándar en las compras de patrulleros, porque cada cierto tiempo se compran diferentes modelos, ¿no? Y probablemente no hayan repuestos ni para uno ni para otro. Lo conversábamos antes, fuera de cámaras. Realmente tiene que haber más o menos una constante, una línea, porque no vas a tener pues en cada Fuerza Armada o en la policía varias marcas, porque resulta al final que la logística para el mantenimiento de diversas armas es muchísimo más difícil que para una o dos, ¿no? Ahora, otro tema importante es esto que ha anunciado ayer Pedro Pablo Kuczynski, de una reforma integral del sistema de pensiones. Primero, que él ha hablado de que solo 3 millones de peruanos de los 19 que conforman la fuerza laboral tienen algún beneficio pensionario. Habla de hacer cambios en la ONP y también de sugerir nuevos escenarios a las AFPs. ¿Qué opina de esta propuesta del presidente electo, ya más clara, porque antes no había sido muy preciso? Nadie está contento con el sistema de pensiones. En el sistema privado se percibe que no es caro. Oye, yo he trabajado toda mi vida y sigo trabajando. Me han descontado durante 16 años que estuve en el Congreso, el tiempo que fui embajador, el tiempo que fui ministro, etcétera. Mi pensión es 600 y pico de soles de la AFP, que es ridícula. Yo no podría vivir con eso si tuviera que... Sigo trabajando igual como toda mi vida. ¿Usted está cuestionando el tema del retiro del 95.5? ¿Es beneficioso entonces para los afiliados? Yo creo que es un error, porque debilitas el sistema. Lo que tienes es que mejorar el sistema, igual en la ONP. Ahora, cuando se dice son muy pocos los afiliados o los beneficiarios del sistema de pensiones, por supuesto que son pocos. ¿Pero por qué son pocos? Porque casi todos los que trabajan son informales. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Formalizar, y lo hemos comentado con ustedes. Y formalizar no solamente firmar una declaración o una ficha de inscripción para formalizarte, es que el Estado se pueda olvidar de todo el pasado, porque si no, nadie se va a formalizar. Pero que sí es cierto es que los afiliados están contentos con esta norma de
retirar el dinero, ¿no?, de sus fondos de pensión. Claro, pero eso sería es una medida antipopular más bien si derogan esta ley. Claro, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, si tú retiras y te quedas solamente con el tema de la caja de enfermedad, maternidad, oye, no vas a tener mañana ninguna pensión. Sé bien consciente y no le vayas a tocar la puerta al Estado para la pensión 65, porque tú por propia voluntad retiraste tu fondo. Entonces yo creo que eso es dañino. Al igual que, mejor dicho, a diferencia del 25% famoso, que yo estoy de acuerdo. Para la compra de una vivienda. Y te lo digo para la compra, para el pago de una hipoteca. Normalmente, mira, la gente que tiene para pagarla al contado no va a retirar 25%, no ha tenido ningún problema. Normalmente las viviendas, sobre todo las de interés social, se compran con hipotecas. Esa hipoteca es crédito que está garantizado con el propio bien inmueble. Entonces, si tú pagas ahora y cuando te retiras y ya tienes una pensión, el 8% de interés, por ejemplo, el 10% de interés, y por otro lado, tu pensión, si retiras el 25%, se va a reducir un poco. ¿Qué es preferible? Retirar el 25% para tener una cuota menor de tu crédito hipotecario. Entonces te va a quedar más dinero en el bolsillo, en el fondo. ¿Cómo repotenciar la ONP? Que bueno, es un sistema bastante antiguo, para muchos que no es el conveniente, pero bueno, Pepe ha hablado de que se va a hacer algo así, ¿no? La verdad no lo entiendo. Mandrake el mago, no sé qué pretenden hacer. La ONP es quizás una de las peores entidades del Estado. Ahora, para terminar, se habla de la formación de una probable megacomisión sobre el gobierno de Ollanta Humala. Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, ha dicho que estaría a favor de crear esta megacomisión. También algunos fujimoristas. ¿Sería bueno que el gobierno empiece con esto? Mira, de todos modos los van a investigar, pero yo no creo en megacomisiones. Yo creo en comisiones específicas para casos concretos. Hay el famoso dicho que es tan cierto: quien mucho abarca, poco aprieta. Y el Congreso no se ha caracterizado por ser un buen investigador, porque sus integrantes no tienen el expertise, por ejemplo, que tiene la policía, que los entrenan para eso, los fiscales, que son entrenados también para eso. Los parlamentarios no. Y normalmente tampoco entienden por qué las investigaciones son reservadas. Y en consecuencia, pese a que lo son, salen muchos de ellos a los pasos perdidos a hablar como loritos, porque eso los encumbra. Claro, y para lo cual, disculpen ustedes que toque a sus amados periodistas, pero cada parlamentario que dice una estupidez, todos los focos de los que están ahí en los pasos perdidos se comienzan a prender, las cámaras, etcétera. Ustedes mismos les dan cámara a todos los idiotones que salen a reventar una investigación diciendo lo que se vio adentro. Convertirnos en un show mediático, pues, ¿no? Es un show. Muy bien. Es una pena, por eso yo creo, más aún, que cuando ya hay una investigación fiscal o una investigación judicial, debe cesar la parlamentaria y entregar todo lo que pudiera haber avanzado a esas autoridades. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Antero. Nos vamos a una pausa. Jesús García, desde la redacción del Grupo de Pensa con el Facebook Live. Volvemos.